Brasil está viviendo un momento sin precedentes que va a reconfigurar casi todo lo que pasa allí y además su relación con Estados Unidos. Y no es un choque entre Trump y Lula, sino la decisión del Tribunal Supremo Federal de condenar al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por una trama para subvertir el resultado de las elecciones de 2022. Es la primera vez en la historia del país que un exmandatario es condenado por atentar contra la democracia, en un fallo decidido en un panel de 5 jueces con un voto discrepante. Esto ya es un pequeño problema, además de 5 militares que también han sido juzgados. La sentencia contra Bolsonaro no es un episodio aislado ni es el fruto de un arrebato, es el desenlace de un proceso político y judicial que arrancó cuando el candidato derrotado sembró de dudas el sistema de urnas electrónicas, amplificó las teorías de fraude e impulsó, según el tribunal, una estrategia coordinada para erosionar las instituciones y propiciar el colapso del orden constitucional. Es un tema muy interesante, ha incendiado la relación con la Casa Blanca porque Donald Trump y Bolsonaro son colegas, así que vamos con ello. La condena, como os decía, llega en un contexto internacional un poco incendiado. La Casa Blanca de Donald Trump calificó el caso de caza de brujas, pero ya había impuesto aranceles del 50% a la mayoría de los productos brasileños en julio pasado. Con lo cual se vincularon esas medidas a la persecución que sufría Bolsonaro. Además se sancionó al juez Alexandre de Moraes, acordaos, el que estuvo implicado precisamente en el bloqueo de Twitter cuando se quiso que Twitter desvelara la personalidad de algunos tuiteros relacionados en realidad con estas cuestiones. Así que lo que toca en principio es explicar el caso, cuáles fueron exactamente los cargos y cómo se llega a esta pena. La mayoría del tribunal, no todo el tribunal, que me parece que está formado por 12 personas, sino una sección de este que se organiza específicamente para este juicio, acusa a Bolsonaro de intentar abolir violentamente el Estado democrático de derecho, organizar un golpe de Estado, integrar una organización criminal armada y participar directa o indirectamente en daños al patrimonio público, con una campaña de descrédito de las urnas que desembocó en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando, ¿os acordáis? Aquellas masas atacaron los edificios públicos en Brasilia. Así que la figura central es la erosión deliberada de la confianza institucional para crear condiciones de ruptura. La sentencia, acordada con 4 votos frente a 1, establece que sin el liderazgo del entonces presidente, nada hubiera adquirido el mismo alcance. No compete al Supremo Tribunal Federal realizar un juicio político. El ministro Luis Fux rompió la unanimidad y absolvió a Bolsonaro en su voto particular, poniendo en duda primero la competencia del tribunal. Él pensaba que, argumenta que todo el tribunal, los 12 miembros, tenían que ser los 9. Lo buscamos luego, ahora mismo no me acuerdo. Pero también les acusó de que la forma de preparar el juicio fue defectuosa. Esa disidencia abre la puerta a impugnaciones técnicas, los llamados embargos de declaración, que podrían dilatar todo el proceso judicial, pero no alterar el hecho capital, que ya existe una condena con una pena concreta. El fallo también alcanza lo que se llama la cúpula que apoyó ese movimiento, 7 aliados políticos condenados, incluidos 5 oficiales de las Fuerzas Armadas. Es la primera vez que militares son castigados por intentar subvertir la democracia desde finales del siglo XIX, por lo menos eso dicen las noticias. El mensaje a los cuarteles es meridiano. Oye, ya hemos vivido demasiadas aventuras de este tipo. Lo malo es la reacción internacional. Donald Trump ha lamentado el veredicto, lo ha comparado con sus propias causas y ha dejado abierta la puerta a nuevas medidas de presión contra Brasil. Very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. El secretario de Estado Marco Rubio ha afirmado que Estados Unidos va a responder ante lo que ha calificado un fallo injusto, lo cual es especialmente grave, aparte de lo que vaya a responder la Cancillería brasileña, que lógicamente la respuesta habrá sido muy contundente. Aquí de lo que se trata es que Donald Trump piensa que con su política puede presionar incluso los resultados o los juicios, los fallos judiciales que se establecen en otros países. Y además ha apuntado directamente contra de Moraes, que es un personaje que ciertamente pues, tiene mucha controversia a su alrededor, cosa que ya comentamos en aquel caso con Twitter, yo creo que fue el verano del año pasado. En el frente interno el viento político sopla a favor de Lula.
Se ha registrado en encuestas un repunte de la aprobación del gobierno hasta el 33%, que es el mejor dato del año, mientras que la desaprobación cae al 38%. Porque aquí hay un efecto combinado de campaña de soberanía frente a los aranceles, pero también frente a la presión de los Estados Unidos. Por otra parte, Bolsonaro se ha convertido en un personaje muy divisivo, lógicamente, en Brasil. Mas nós não vamos perder a esperança. Nós vamos continuar lutando. Não vamos baixar a cabeça para ninguém. Mientras tanto, Bolsonaro sigue en arresto domiciliario en otra causa y mantiene el discurso de que se le persigue y que él sigue siendo el candidato moral para las elecciones de 2026, pese a que está inhabilitado hasta 2030, por otro juicio, por otra historia. Su defensa denuncia una pena absurdamente excesiva y anuncia recursos. Y con el voto de Fuchs, como os decía, hay base para el litigio, pero también hay base para otras cuestiones. Si cambiara la mayoría parlamentaria, ¿se podría dar el caso de una amnistía para el presidente? Podría pasar, podría suceder. Así que hay todavía muchas cuestiones por cerrar en todo esto. Por otra parte está la figura de Alexandre de Moraes, que se ha convertido en una pieza clave dentro de la política, en realidad, brasileña, a pesar de que él no es político. En 2024, como os decía, ante la negativa de X a cumplir órdenes judiciales de retirar cuentas y contenidos vinculados a milicias digitales y mostrar quiénes estaban detrás de ellas, de Moraes ordenó la suspensión del servicio hasta que la empresa acatara los mandatos y pagara multas superiores a 3 millones de dólares. La agencia reguladora, Anatel, recibió la instrucción de hacerla efectiva y X anunció incluso el cierre de operaciones en el país, invocando esas presiones y amenazas que se producían en ese momento. Aunque defendía que la identidad de sus usuarios debía quedar completamente protegida. Luego vimos cómo el asunto al final, en fin, cambió mucho porque Twitter acabó plegándose a los deseos, lógicamente, del Tribunal Supremo del país, en el que tiene soberanía para pedir, obviamente, estas cuestiones. La reflexión que hay que hacer de todo esto es la siguiente. Donald Trump, en su aparente poder omnímodo que solamente alcanza a sus aliados democráticos, se enfrenta a un país por una decisión judicial. Una decisión judicial que realiza el tribunal más alto que tiene el país. Y me da lo mismo cuál sea la opinión que tengamos de Alexandre de Moraes, de la constitución del Tribunal Supremo, que seguramente será una constitución política, como ocurre en todos los tribunales constitucionales o supremos que hay en todas las democracias. Lo que está ocurriendo es que en ese país la instancia última en términos jurídicos ha llegado a una decisión en la cual juzga los comportamientos de un expresidente como comportamientos pregolpistas. Ya veremos a partir de ahora cuáles son los recursos que realiza la defensa de Bolsonaro, por ejemplo, recursos ante instituciones de derechos humanos internacionales, pero también incluso dentro de su propio país. También veremos cuál es la evolución política de este asunto, si al final alguien le amnistía, en fin, si hay medidas de gracia para Bolsonaro, pero en cualquier caso la deriva geopolítica es del máximo interés y también produce el máximo pasmo. Porque aquí lo que tenemos es al presidente de otro país diciendo que no le gustan las sentencias que un Tribunal Supremo de otro país está realizando y que se deberían cambiar. Y por lo tanto, los procedimientos y las instituciones de ese país no funcionan. Deberían ajustarse a lo que él desea. Y presiona a ese país con amenazas de aranceles, con amenazas de sanciones, cuando no es capaz de sancionar y de presionar a aquellos países que son claramente hostiles al propio proyecto nacional del suyo. Me estoy refiriendo claramente a Rusia y a China. ¿Es esto porque respeta mucho más a personajes autoritarios como Vladimir Putin y Xi Jinping, que pueden hacer lo que les da la gana, entre comillas, dentro de sus países como a él le gustaría? ¿Y cree que el resto de los países, en este caso democráticos, sufren de algún tipo de debilidad esencial que justifica esa presión que Donald Trump quiere ejercer sobre ellos? Yo creo que van por ahí, obviamente, los tiros, pero en cualquier caso es de una especial gravedad, me parece una gravedad máxima. El hecho de que haya injerencia completa de un país respecto de otro, porque los procedimientos y normas que se han dado a sí mismos en ese otro país, pues oye, no me gustan. Claramente lo que está haciendo esto es empujar a Brasil en brazos precisamente de esos a los que tanto ama Donald Trump, es decir, Vladimir Putin y Xi Jinping. Es cierto que también se abraza a India y a otros países, como Irán, en fin. Tengamos en cuenta que Brasil es una nación de 200 millones de personas que
tiene futuro y tiene un futuro muy importante dentro de las relaciones internacionales. Así que lo que está haciendo Donald Trump es, como siempre, peligroso, dudoso, sucio, pero sobre todo perjudicial, incluso para sus propios intereses, lo cual, como siempre os digo, sorprende bastante. Y es un poco esto de lo que os quería hablar, en este entorno tan sumamente desagradable que me he buscado. Busco la puerta de salida, aquí hay muchas puertas, en este precioso claustro, y como siempre os digo, nos vemos muy pronto. ¿Que queréis saber dónde estoy?